y empieza entonces la lucha, ya casi eran vísperas de que entrara López Portillo en el 76, ¿correcto? Sí, porque esto sucede en el sexenio de Echeverría y que fue una lucha muy difícil, porque a diferencia de las dictaduras de América Latina, en las que se sabía que se desaparecía, había ejecuciones extrajudiciales, que se torturaba a la gente, como en el caso de Pinochet en Chile, en el caso de Videla en Argentina, con Stronzer en Uruguay, en fin, con todos ellos se sabía lo que pasaba. Y aquí había esa gran confusión, porque ¿qué hizo Echeverría? Cosa que vemos que qué bueno para los exiliados, que los recibía, qué bueno, pero él aquí hacía lo mismo. Es que era una forma de disfrazar, porque pues si yo recibo, se supone que entonces yo estoy teniendo como ese humanismo, jamás pensarías que al mismo tiempo podría estar en un cochinero adentro, ¿no? Exacto. Sí, claro. Exacto. Sí, candil de la calle, oscuridad de la casa. Así es. Y de ahí, bueno, llega el sexenio de López Portillo, continúa la lucha de su mamá. Y a los 10 años del 68, el 28 de agosto de 1978, se lleva a cabo una huelga emblemática para el comité y para la lucha por la defensa de los derechos humanos en este país, que fue la huelga de hambre que arrancó al Estado mexicano la ley de amnistía. Eso es algo también en el que por primera vez después del 68 varias organizaciones solidarias con esta demanda de libertad a los presos políticos, presentación de desaparecidos, regreso de exiliados, vuelven a pisar el Zócalo, porque el Zócalo había estado vedado, porque era el terror, ¿no? Como pues después de lo que había pasado. Exactamente. Era como después de el 68, ver lo de Tlatelolco, ver las explanadas, ya la gente le tenía miedo a las explanadas. Claro, y no se podía ir porque pues era la represión, cosas que también ahora es difícil que se entiendan, o sea, no, porque ahora, bueno, no digo que se haya acabado la represión, no digo que se haya acabado todo, pero la gente goza de libertades para manifestarse. En aquel entonces, por repartir un volante. Mi padre fue de estudiante en el 68 y tengo entonces, todavía vive, tengo la historia de viva voz y realmente él fue salvado, para que vean los mexicanos buenos samaritanos, porque cuando vio esta persona que iba en una camioneta, en una pick-up, que iban a llevarse ya perdón que lo diga así, de los cabellos a mi papá, se lo subió a la camioneta, un desconocido, y lo salvó. Sí. Junto con otros que iban, porque pues eran grupos, ¿no? De diferentes lugares. Realmente fue un movimiento estudiantil. Y pues sí es muy impactante saber la realidad, ¿no? Todos los estudiantes que fueron asesinados y todos los que entraron a sus casas y sus departamentos para sacarlos hasta en la madrugada para llevárselos y desaparecerlos. Exactamente, y eso fue, o sea, que por eso mi hermano y muchos otros jóvenes y hombres y mujeres vieron que el camino pacífico se agotaba, se había cancelado, porque ¿qué eran esos? La del 68 era una marcha estudiantil pacífica, en la que incluso también iban familias, ¿no? Gente de los mismos estudiantes. Y luego el 10 de junio también es reprimida. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues ya no se puede más que mediante la vía armada, y aparte, como se había visto en otros países que se había triunfado por esa vía, pero pues eran contextos muy diferentes, pero también era la desesperación. No, y el gobierno en ese tiempo creo que empujó muchísimo a que sucediera eso, porque me cuenta mi padre, ¿no? Que inmediatamente vieron a los militares por todos lados, ya está, o sea, que no fue como de que, no, o sea, como que ya había todo un plan de acción. ¿Por qué? Porque ellos empezaron muchos meses atrás con esto, y en octubre es cuando ya, a final de cuentas, estalla, pero ya el gobierno estaba también preparado.
Claro, ya tenían toda una estrategia, y porque estaba lo de las Olimpiadas. Así es. Y no podían darse el lujo de que se fueran a no hacerse las Olimpiadas en la sede de este país. Sí. Y entonces 78 se da la huelga de hambre. Se da la huelga de hambre, y es cuando se logra arrancar esa ley de amnistía que pone en libertad a casi 2,000 presos políticos que había en todas las cárceles del país. Trae el regreso de 57 exiliados, cesan las órdenes de aprehensión, y lo que queda es la demanda incumplida, o que se cumple parcialmente, es la de los desaparecidos políticos. Se logran rescatar, pero no así en una sola vez que los liberen, a 148 sí personas. Se logran. Sí, 148 personas que estaban desaparecidas, pero que el gobierno jamás dijo, yo los tengo y aquí están. Los apareció. Los va soltando en unas condiciones terribles, porque lo suelta a un compañero que tenía 9 meses, de estar en el campo militar número 1. Lo suelta en una carretera con la misma ropa que lo habían apresado, donde ellos mismos ahí en el tanque del sanitario lavaban su ropa, con el pelo hasta acá, la barba, o sea en condiciones infrahumanas. Y aparte con el miedo de que lo vieran como una persona rara, porque a veces así es también la mentalidad en aquella época, era así, lo veían y decían, no, pues llévatelo porque anda vestido así, porque en esas condiciones, y él con ese miedo de que lo fueran a volver a detener. Él se pide aventón, llega, y él se acordaba de mi mamá, y va indagando, llega aquí a la Ciudad de México, y indaga, y llega al departamento de mi mamá, hasta donde, y no estaba mi mamá. Y entonces él se queda esperando ahí en la escalera. Cuando llega mi mamá y lo ve, lo reconoce porque lo teníamos en fotografía. Y entonces mamá, pues fue una emoción para ella, porque saber el hijo de una compañera de Chihuahua, ¿sí?, que había aparecido después de 9 meses. Imagínense nada más todo lo que les movió a ustedes, y por supuesto a su mamá y a su familia, el hecho de vivir eso en carne propia, y cómo no después querer luchar por los derechos de todos los demás. Claro, porque es una esperanza. Si aparecieron varios, o sea, ¿qué fines perversos tenían para tenerlos en esas condiciones y luego dejarlos ir? Pues sí, claro, era el desmembrar comandos, desmembrar toda la... ¡Qué historia! Es toda una historia. Le digo que yo creo que ahorita todo el mundo debe de estar verdaderamente pegado a la pantalla, y lo digo porque me quedo pensando en la audiencia, y es verdaderamente impactante. Yo creo que a veces escuchamos de muchos temas atroces en el mundo. Yo soy nieto de sobrevivientes de campo de concentración, de eso se escucha mucho, sí. Pero por ejemplo de esto se escucha poco, y mucho menos de alguien que lo vivió en carne propia, que lo vio y que trascendió a que emprendiera una lucha por todos, pero a raíz de lo que le pasó, también con su propia familia. Así es, y por eso yo creo que es un ejemplo eso de hablar mucho sobre un tema, aunque parezcamos disco rayado, aunque seamos reiterativos, pero estoy segura que mucha gente no conoce esta historia. Incluso mucha gente que milita en la izquierda o conoce sobre encimita, por ejemplo, en el caso de mi hermano, piensan, es de los del 68. No, mi hermano no es del 68. Mi hermano, si yo tenía 17 años en el 68, mi hermano menor que yo, 2 años y medio. ¿Qué habrá sido 65? Cuando le pasa esto a su hermano. No, a mi hermano en el 7-5. 7-5, tenía 21 años. Que fue cuando también le hacen a su papá lo mismo. Un año antes. En el 74 mi padre tenía en ese año 65 años de edad, ¿sí? O sea que ya era una persona mayor, y se lo llevan y no les importa, ¿sí? O sea, son cosas que la gente desconoce. ¿Por qué lo digo? Porque no
era lo mismo que le pasaba a todas las familias, ¿sí? A todas las familias de los desaparecidos, casi ninguna se escapó de esto, de vivir este terror, y por eso es bien importante pues recuperar esa memoria. Estamos aquí en la CNDH, por eso llegué aquí a la CNDH. Yo creo que por obvias razones se sabe por qué estoy aquí en la CNDH y por qué mi interés. Bueno, nunca me había a mí llamado la atención estar en la CNDH, porque la respuesta que habíamos obtenido de esta CNDH, y si ustedes revisan los artículos que escribió mi madre sobre la CNDH, pues se van a dar cuenta. ¿Era todo lo contrario? Sí, porque tiene uno que se llama La CNDH es un fraude, y donde describe todo lo que hacía la CNDH, porque no era dar carpetazo, no nos atendía. Era un aparato encubrido. Sí, para la simulación. Mi madre le decía el engendro de Salinas de Gortari, porque la creó Salinas de Gortari. ¿Sí? ¿Y para qué? Para lo del Tratado de Libre Comercio, para una simulación. Sí, de que en México no iba a haber pues conflictos a causa de los derechos humanos. Y que no iba a haber tampoco abusos, según, ¿no? Porque ya ven que siempre cuando se hace un tratado, sobre todo Estados Unidos presiona mucho en temas de derechos, en temas de ecología, en temas de horarios laboral, o sea, de muchas cosas así. Entonces sí, tiene todo el sentido. La creó realmente para eso, ¿no? Sí. Para la simulación, y entonces por eso estamos reescribiendo la historia de este país. Es lo que digo, aparte de